El tema que ahora nos ocupa, o sea, claro, el retiro es sobre, pero el de esta intervención particular es la maternidad divina de María. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Perfecto. Entonces, o más bien de lo que Jesús dice a Luisa y por medio de Luisa a nosotros, quisiera reflexionar un poco sobre lo que en nuestra fe, en la Iglesia, pues tenemos. Como ustedes saben, Jesús, la persona del Verbo, es Dios desde siempre, eternamente en el cielo. Pero, y es aquí donde quiero compartir la pantalla, sí, el Verbo de Dios es eterno, es Dios, generado desde siempre por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Ustedes saben que la Iglesia definió como dogma que María es Madre de Dios en el 431, en el Concilio de Éfeso. Y bueno, pues eso fue a raíz de dudas, pleitos, grandes dificultades en la comprensión de la persona divina de Cristo. La actual fiesta que tenemos, la solemnidad de María, Madre de Dios, la proclamó el Papa Pío XI al celebrarse el 1500 aniversario del Concilio de Éfeso, o sea, en el 1931. Y el Papa dice, el Papa Pío XI nos dice esto en su encíclica Lux Veritatis. Dice: y ciertamente, si el Hijo de la Santísima Virgen María es Dios, seguramente a ella, quien lo llevaba, se le debe justa y merecidamente llamar la Madre de Dios. Si hay una sola persona en Cristo, y esta es divina, esta persona, sin duda alguna a María deben todos llamarle no solo de Cristo el hombre, sino Theotokos, o portadora de Dios. Veneremos por tanto a la tierna Madre de Dios, a quien su prima Isabel saludó como la Madre de mi Señor, y a quien, según Ignacio Mártir, dio a luz a Dios, y de quien, como profesa Tertuliano, nació Dios, a quien la eterna divinidad ha llenado con la plenitud de la gracia y dotado de tan gran dignidad. Bueno, pues más o menos como a manera de breve resumen, eso es lo que como católicos tenemos claro. María no es la madre de un hombre que después se unió con Dios, y María no es madre solo de la naturaleza humana de Cristo, sino que María es madre de una persona que es Dios y que se hizo hombre. Entonces, creo que en la historia hubo algunos que pensaban que María concibió a un hombre y de algún modo misterioso después el Verbo divino tomó esa humanidad, pero eso es una herejía y ustedes lo saben. Entonces, en el instante en que María dice fiat, en su vientre se forma el cuerpo de Cristo. El alma de Jesús es un alma humana creada por Dios mismo, creada por Jesús mismo como Dios, y esta alma unida con su divinidad
todo en el solo instante de la encarnación se une y tenemos la unión hipostática, la persona del Verbo hecho carne. Pues bueno, en el libro de Cielo, Jesús le dice una frase muy curiosa en un texto muy interesante y muy largo, pero del cual solo quiero leer esta frase, se las comparto para que la vean. Dice Jesús: mi origen en el tiempo fue el fiat mihi de mi inmaculada mamá. Mi origen en el tiempo, no en la eternidad. Su origen en la eternidad es eterno, y es la paternidad de Dios Padre. Pero en el tiempo, mi origen como hombre Dios, o como Dios hecho hombre, mi origen en el tiempo fue el fiat mihi de mi inmaculada mamá. Pero ¿cómo puede ser que una mujer sea capaz de generar como hijo suyo en el tiempo no solo a un hombre en el cual, por así decir, se mete Dios, sino verdaderamente a una persona divina como hijo suyo en el tiempo? Y aquí vamos a leer un poco. Es en el libro de Cielo, el volumen 15, 14 de abril de 1923, y dice Jesús. Bueno, antes de leer esto que dice aquí, quisiera que retornáramos a la frase de San Pablo a los Gálatas. Ven que dice aquí: al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Qué entendemos por plenitud de los tiempos? Plenitud de los tiempos para nosotros puede ser una fecha. O sea, la fecha que se estableció porque ese día estaba bien. Pero para Dios el tiempo es cuestión de actos. Entonces, la plenitud de los tiempos, ¿qué podemos entender? Jesús le dice a Luisa esto, hablando de la redención, en cuya esencia está la encarnación del Verbo. Dice: la obra era grandísima e incalculablemente creada. Debía concentrar todos los bienes y aún a mí mismo para hacer que todos pudieran encontrar lo que querían. Por eso, debiendo ser la obra de la redención tan grande de arrollar a todas las generaciones, quise por tantos siglos las oraciones, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de tantos patriarcas, profetas y de todo el pueblo del Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento está lleno de estas súplicas, de estos anhelos, de estos sacrificios, de estas oraciones del pueblo por la venida del Mesías. Y toda esta súplica y oración, ¿de dónde surgía? De la esperanza que les daba la promesa hecha desde el Génesis de que vendría quien acabaría con el reino del demonio, con el reino de las tinieblas, con el reino de la serpiente. Y entonces dice: y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande y para disponerme a concentrar en esta celestial criatura todos los bienes que todos debían disfrutar. En otro lugar, Jesús explica a Luisa que Dios había establecido toda esa cantidad de actos de súplica, de oración del Antiguo Testamento. Sin embargo, no era suficiente. Sí, era necesario todo eso, pero no suficiente.
Porque todos esos actos que hicieron en el Antiguo Testamento los patriarcas, los profetas, eran actos hechos con una voluntad humana que no podía mover a Dios a venir. En cambio, viene la Virgen, que como ustedes han estado viendo en las anteriores reflexiones, que ojalá algún día se den el tiempo de leerlo personalmente y de meditarlo. La Virgen sí tenía su voluntad humana, pero esa voluntad humana en el instante de su concepción, ¿qué pasa con su voluntad humana? Queda unida por gracia y por los méritos del Verbo eterno en antevisto, queda unida perfectamente con la divina voluntad. De modo que María toma todas las oraciones del pasado, de todos los patriarcas, los profetas, ella, con la divina voluntad obrante en ella, completa, sella todos esos actos, y entonces Dios ve en María la plenitud de lo que era necesario que el hombre diera para la disposición de la venida del Redentor. Entonces María es la plenitud de los tiempos. Sin María no hay plenitud de los tiempos, porque no habría plenitud de los actos establecidos por Dios para que el Verbo se pudiera encarnar. Entonces la plenitud de los tiempos es María viviente en la tierra. Y ahora, entonces, ahora sí vamos a la lectura del Libro del Cielo, del volumen 15. Bueno, de hecho era esa misma, pero un poquito más adelante. Y les comparto la pantalla para que me sigan en la lectura. Entonces dice Jesús: para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, o sea, imaginemos, cualquier mujer puede concebir un hombre, pero el trabajo de concebir a un hombre y Dios, para poder elevar una criatura a esto, concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. San Luis María Griñón de Montfort dice, que quizá conocen ustedes esta bella frase: Dios hizo un depósito de todas las aguas y lo llamó mar, pero hizo un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Pues sí, dice Jesús, a fin de que ella pudiera concebir un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. ¿Poner en ella qué? El germen de la misma fecundidad paterna. Esta fecundidad paterna, ¿de quién es propia? De Dios Padre. Dios Padre que eternamente ha generado a su Hijo en la eternidad. Eso que es propio, natural del Padre, a fin de que María pudiera ser madre no solo de la humanidad de Cristo, sino de la persona del Verbo hecho carne. Dios Padre le comparte, y de este modo es que la cubre con su sombra, le da de su fecundidad, de su divina paternidad, que en María se convierte en maternidad divina. Entonces pone en ella el germen de la misma fecundidad paterna, y así, dice Jesús, así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno, con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer,
esto es algo eterno, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno que el Padre le comparte, con este germen eterno todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen sin obra de hombre. Estas palabras de verdad encierran un misterio inmenso. Y antes de esta charla estuve leyendo un poco sobre lo que los teólogos reflexionan sobre lo que es el hecho de que María pueda ser madre de un Dios. Y encontraba, de hecho, precisamente esto. En la encarnación contribuyen las tres divinas personas. El Padre, por obra del Espíritu Santo, comunica a María su divina fecundidad. Esto no significa que María venga a ser ahora, como junto con el Padre, principio eterno del Hijo de Dios. No, el principio eterno del Hijo de Dios es el Padre que genera, el Padre solo. Pero en el tiempo, tal como Jesús le dice a Luisa en la otra lectura que leímos, en el tiempo mi origen es el fiat mihi de mi inmaculada mamá. Así que María es madre. Vean en qué sentido tan profundo. No solo es madre de la humanidad del Hijo de Dios, es madre de la segunda persona de la Trinidad, porque el Padre Eterno le compartió por obra del Espíritu Santo de su misma fecundidad divina. Y de este modo María tiene y obra en la divina maternidad divina de María. Y dice Jesús, continúa, la Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme si mi Santa Mamá, jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Por germen entendemos como un principio vital. Germen es lo que da origen. Entonces, jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, con este germen de la fecundidad eterna que el Padre le comparte, dio virtud de concebirme hombre. O sea, María, siendo de la raza humana, le da a este ser concebido en ella naturaleza humana, la que ella misma posee. Y como el germen era divino, este germen de fecundidad, como era divino, como el Padre se lo participaba, al mismo tiempo me concibió Dios, hombre y Dios, en el mismo acto de la concepción. Y así como al generarme el Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, eso es eterno en el cielo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Así que todo lo que ab eterno sucedió en la Santísima Trinidad en el cielo, todo eso se repite de algún modo en el seno de mi amada mamá. Estas cosas que hemos leído no son para leerse tan rápido como se las leí. Son para verdaderamente meditarse con grande profundidad. Pero bueno, la finalidad de estos retiros no es que tengamos un conocimiento completo,
sino que el Espíritu Santo propicie en nosotros deseo de recibir esos bienes que le ha compartido a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Esta es una de varias lecturas donde Jesús habla de cómo el Padre le comparte a María la fecundidad divina. Y entonces ella puede generar en el tiempo, aquí, en la tierra, no solo una humanidad, sino a un hombre Dios verdaderamente. Bueno, damos aquí por terminado la intervención, no el tema, porque el tema, gracias a Dios, continúa a través de otras personas, pero es un misterio eterno que creo que incluso en el cielo no lo vamos a terminar. Así que Dios les bendiga y seguimos, nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias. Entonces, voy a leer una lectura. Fíjense que el libro del cielo, después de la maternidad, hay una lectura en el cielo, ¿sabes? Que dice el Señor que el don de la maternidad es lo más grande que nos podía haber dado. No solo la maternidad, hablando de la maternidad en general. El libro del cielo comienza cuando Luisa escribe en retrospectiva con la novena de Navidad, relatando lo que va a pasar en el seno de su madre, y termina el libro del cielo con un capítulo que yo aquí al final, si da tiempo, se comenta, lo vamos leyendo porque es Jesús. Entonces, yo voy a compartir también pantalla. Si tiene audífonos con micrófono, que se lo ponga. Sí. Voy a compartir la pantalla. Estaba diciendo que el libro del cielo comienza con la novena en el seno de nuestra madre, Jesús, en el seno, lo que va pasando, y termina el libro del cielo con el siguiente capítulo, que es una preciosidad, una verdadera joya. Y vamos para allá con la lectura, continuando con lo que dice es que ayer se me cayó mi ordenador, tengo uno chiquitito y es muy lento. A ver, ahí, ya. Entonces, ahora, hija mía, continúa. Como estamos con el tema, continuamos el tema de la maternidad divina, lo va a explicar Jesús preciosamente. Dice, ahora, hija mía, en el volumen 3646 de septiembre 28, 1938. Párrafo 6. Préstame atención. Quiero decirte una gran sorpresa de nuestro amor. Esto es el último capítulo del libro del cielo. Y quiero que no se te escape nada. Quiero hacerte conocer hasta dónde llega la maternidad de mi Madre Celestial. ¿Qué cosa hizo y cuánto le costó y le cuesta ahora todavía? Ese punto 1 lo he puesto yo, porque son tres puntos aquí para resaltar esta lectura. Y que tú debes saber, primero, que la gran reina no solo me hizo de madre con el concebirme, con el darme a la luz, con nutrirme con su leche, con darme todos los cuidados posibles que se necesitaron en mi infancia. Esto no era suficiente ni a su materno amor, ni a mi amor de hijo. Es decir, la maternidad natural no era suficiente. Alimentar, dar la leche, educar, no era suficiente. Por eso, su amor materno, pero ahora que tenía características de vida divina, porque no estamos hablando de una persona que vivía una vida humana, sino estamos hablando de una persona que vivía en el plan tal y como Dios nos había diseñado en un principio, con todo lo necesario para tener la paridad con Dios, de nuestros actos con Dios. María vivía de esta manera, su vida era una vida, que tenía la paridad con Dios en cuanto a sus actos, eran actos de características divinas. Entonces, su amor materno, que era especial y distinto, corría en mi mente, y si mis pensamientos dolorosos me afligían, extendía su maternidad en cada uno de mis pensamientos.
Los escondía en su amor, los besaba, así que mi mente me la sentía escondida bajo el ala materna que no me dejaba jamás solo. Empezamos a ver unas características del amor divino, materno de María. Tenía la capacidad de extender no solo esa maternidad, vamos a decir natural, de nutrición, de cuidado, sino que ahora tenía características de actos divinos y podía abarcar y podía penetrar, que es lo que ocurre cuando obramos en la divina voluntad. Nuestros actos penetran en todas partes, como luz son luz, entonces penetran en todos. Entonces, la maternidad de María, por las características de acto divino, pues era capaz de penetrar los pensamientos de Jesús. Decía, cada pensamiento mío tenía a mi mamá que me amaba y que me daba todos sus cuidados maternos. Su maternidad se extendía en cada respiro, en cada uno de mis latidos. Y si mi respiro y latido eran sofocados por el amor y por el dolor, ella corría con su maternidad para no dejarme sofocar por el amor y poner el bálsamo a mi corazón traspasado. Este amor maternal con características de acto divino, es decir, por esto te puedes entender, Jesús lo sentía a cada instante de su existencia en la tierra. Sentía un amor único, materno, en su respiración, en sus pasos, en sus miradas. Si miraba, continúa, si hablaba, si obraba, si caminaba, ella corría para recibir en su amor materno mis miradas, mis palabras, mis obras, mis pasos. Los investiga con su amor materno. Qué bonito, como si recubriera, María estuviera recubriendo de amor maternal, de madre, continuamente. Lo escondió en su corazón y me hacía de mamá. Era una maternidad que abarcaba toda la vida de Jesús, no la parte exterior, la parte interna también. También en el alimento que me preparaba, hacía correr su materno amor. Así que yo, comiéndolo, sentía su maternidad que me amaba. ¿Y qué decir del alarde de maternidad que hizo en mis penas? No hubo pena, ni gota de sangre que vertiera en la que no sintiera a mi amada mamá. Pero claro, María, para poder hacer esto, tenía que hacerlo suyo, que es lo que ella dice, que dice en varias lecturas. Ella escondía, como esconde nuestros actos, los esconde en ella misma y los arregla y les da lo que les falta. ¿Por qué? Porque este amor divino, materno, que se nos ha regalado, Jesús y también a nosotros. Las escondía en su materno corazón para amarlas y continuar su maternidad. O sea, es la misión de la Virgen. Materno. Es decir, como decía antes Rick, la parte, María es, si tenemos a nuestro Dios Padre, ella es el Dios Padre convertido, se podría decir casi como el Dios Madre. Es una idea preciosa esto. Y es así, porque se le ha comunicado todo lo necesario, pero desde el punto de vista femenino, ¿no? Materno. ¿Quién puede decirte cuánto me amó y cuánto la amé? Mi amor fue tanto que yo no sabía estar en todo lo que hice sin sentir su maternidad junto conmigo. María no tenía que estar físicamente al lado de Jesús, él la sentía siempre, estaban perfectamente unidos. Puedo decir que ella corría para no dejarme jamás aún en el respiro. Y yo la llamaba en su maternidad. Era para mí una necesidad, un alivio, porque por supuesto también un consuelo, un apoyo a mi vida hacia abajo. Ahora, hija mía, escucha otra sorpresa de amor de tu Jesús y de nuestra mamá celestial, porque en todo lo que se hacía entre mi mamá y yo, el amor no encontraba obstáculos. El amor del uno corría en el amor del otro para formar una sola vida. Esto es lo que describe perfectamente la relación de María con Jesús y con la divinidad, una sola vida. Es a lo que estamos nosotros llamados a vivir.
una sola vida. La voluntad de Dios, cuando se dice que sea mi vida, la voluntad contiene todo lo que Dios ha hecho, por lo tanto mi vida tiene que ser todas las obras de Dios, como lo era de nuestra madre. Su vida era su Dios, la vida divina era la vida de María, y por eso, siendo madre, podía compartir, podía nutrir, y lo hace de hecho porque esa es su misión que se le ha dado, formar esta vida en nosotros. Vida divina, la vida humana. Ahora, y punto 3, queriendo hacerlo con las criaturas, queriendo ahora hacer esta maternidad con las criaturas, ¿cuántos obstáculos, rechazo e ingratitudes? Pero mi amor no se detiene jamás. Tú debes saber que en cuanto mi inseparable mamá extendía su maternidad dentro y fuera de mi humanidad, ese dentro, otra vez en mis respiraciones, en el latido de mi corazón, de Jesús hablando, en mis pasos, en mi mirada, cuando yo predicaba, cuando hacía milagros, ahí estaba el amor de mi madre, revistiendo esos actos, calentándolos, y yo lo sentía. Y fuera de mi humanidad también, por los cuidados yo la constituía y la confirmaba como madre de cada uno de los pensamientos de las criaturas, de cada respiro, de cada latido, de cada palabra, y hacía extender su maternidad en las obras, en los pasos, en todos sus temas, las nuestras. Su maternidad corre en todas partes. Cuando la criatura está en peligro de caer en pecado, corre, los cubre con su maternidad a fin de que no caigan. Y si han caído, deja su maternidad como ayuda y defensa para hacerlas levantarse. Su maternidad corre y se extiende sobre las almas que quieren ser buenas y santas. Y como si encontrase a su Jesús en ella, aquí estamos, que queremos ser buenos, queremos ser santos, queremos amar a Dios. Antes en santidad humana, pues lo amábamos con todo lo que podíamos, ¿no? Con lo que sabíamos, con nuestras virtudes, con nuestras capacidades, pero ahora dice, no, ahora yo quiero, dice, si ella encuentra, como si encontrase a su Jesús ahora en divina voluntad, y solo en las almas de divina voluntad, encuentra la Virgen a su Jesús real en ellos. Entonces va a ser de madre a nuestra inteligencia, guía a nuestras palabras, nos va a cubrir y esconder en su amor materno para hacer crecer otros tantos Jesús. ¡Qué precioso! La Virgen haciendo crecer a Jesús en nosotros, pero un Jesús real, no es un Jesús místico, es una vida real, un Jesús que habla, que llora, que sufre, que ríe, que descansa, en fin. Su maternidad se alarga sobre el lecho de los moribundos y valiéndose de los derechos de autoridad de madre dados por mí, me dice con acento tan tierno que yo no puedo negar a nadie. Hijo mío, soy madre y son hijos míos. Debo ponerlos a salvo. Si no me concedes esto, mi maternidad quedará afligida. Siempre volvemos a la maternidad de nuestra madre. Y mientras esto dice, los cubre con su amor, los pone en su maternidad para ponerlos a salvo. Mi amor fue tanto que le dijo, madre mía, quiero que seas la madre de todos, y lo que me has hecho a mí, lo harás a todas las criaturas. Tu maternidad se extienda en todos sus actos, de modo que a todos nos veré cubiertos y escondidos en tu amor materno. Mi mamá aceptó y quedó confirmado que no solo debía ser madre de todos, sino que debía investir cada uno de sus actos con su amor materno. Esto es la maternidad divina, investir cada uno de nuestros actos. ¿Pero con qué lo va a investir? Con la vida que ella posee. ¿Qué vida posee María? La vida de la divinidad. Pues va a investir, y dice, dirá más adelante, que lo que nos falta a nosotros en nuestros actos de plenitud, ella lo va a completar. O sea que aquí tenemos, vamos, todo, la vida de la divina voluntad es siempre un ganar un 100%. Esta fue una de las gracias más grandes que hice a todas las generaciones humanas. Pero cuántos dolores no recibe mi mamá.
llegan a no querer recibir su maternidad, sobre todo hoy, a desconocerla. Y por eso todo el cielo ruega, espera con ansia que la divina voluntad sea conocida y reine. Y entonces la gran reina hará a los hijos de mi querer lo que hizo a su Jesús. Su maternidad tendrá vida en sus hijos. Entonces, para tenerlo presente, otro concepto, cuando vamos creciendo en esta vida, para ir meditándolo, hacerlo vida y, bueno, pues saborear, porque la vida en la divina voluntad, pues dice que a mayor conocimiento, mayor disfrute. Entonces, son tantos regalos, tantos bienes que contiene esta vida, esta voluntad. Y aquí tenemos uno de los mayores, ¿no? Y su madre, ¿no? Y esta maternidad, en realidad es ese amor paterno, que como decía el padre César, lo único que quiere es generarse, repetirse, pero ahora también a través de la vida. En realidad es todo gracias a la madre, gracias a ella, pero ella no hubiéramos hecho todo esto. Yo cederé mi puesto en su corazón materno a quien viva en mi querer. Qué bonito. En mi vida. Mi querer es en mi vida. Dios, porque Dios nos hace referencia. Él quiere y está hecho. Entonces, todo lo que Él ha querido es sus actos, todo lo que nos rodea. Esa es vivir ahí, en sus actos, de lo que Él ha hecho. Ella los hará crecer, guiará sus pasos, los responderá en su maternidad y santidad. En todos sus actos se verá impreso su amor materno y su santidad. Nosotros en Divina Voluntad, cuando estemos, bueno, ahora que estamos respirando, Dios ve desde nosotros impreso el sello del amor materno de María. La ama a ella doblemente, pero eso es por la eternidad hacia nosotros también. Así es, un 100% de ganancia. Que me semejará con todo. Yo como suspiro que todos jueguen, que todos lleguen a saber que quien quiere vivir en mi querer tiene una reina y madre potente, que suplirá a lo que les hace falta a ellos, que los hará crecer en su regazo materno y que en todo lo que hagan estará junto con ellos para modelar sus actos a los suyos, tanto que se conocerá que son hijos crecidos, custodiados, educados por el amor de la maternidad de mi mamá, y estos serán los que la volverán contenta y serán su gloria y honor. Lo que no termine hoy lo completaré mañana, porque está muy relacionado quién es María en la Divina Voluntad, que será la etapa de mañana, con la maternidad divina de María. María no es solamente por título honorífico, madre por ser madre del Verbo de Dios, sino que se nos revela en el libro de su maternidad divina, fue posible porque reunía las siguientes condiciones. Poseer la voluntad del Padre como propia. De hecho, en el libro del cielo siempre se nos dice sea esta nuestra vida, la vida de la voluntad de Dios. Que esa sea nuestra vida. Pues esta fue la vida de la vida. Ella no tuvo vida, fue la vida divina. Eso es lo que significa pues, su voluntad. Luego poseía la potencia creadora, es decir, todo lo que nos acabamos de ver, de invertir, de comunicar en nuestros actos, de todo lo que le falta de vida divina. Y estos dos elementos también son parte que nos dan a nosotros en esta nueva vida, ¿no? Que llegue a ser a la medida que nosotros queramos, porque yo no le pongo toco al alma, el alma que tome todo lo que quiera. Y también se nos comparten las características del obrar divino, uno de ellos la potencia. Pero lo que es único en María, lo único que es único en María es haber recibido esta fecundidad virginal, porque María es lo que nosotros teníamos que haber sido en el principio, excepto en la maternidad divina. Así que, bueno, lo dejo aquí con esta idea para mañana y tenemos una madre a nuestra disposición. Ella se va a encargar de embellecer, de suplir, de completar, de modelar nuestros actos, lo que le falte a nuestros actos, porque hay una lectura que dice Jesús, que según los actos de las criaturas sean hechos y se extiendan, pues aquí tenemos otra ayuda para que estos actos reciban cada vez más esa sustancia, esa plenitud y ese deseado de amor divino por parte de Dios se complete y se ve, y por parte nuestra, pues nosotros nos participemos más
porque quiere, porque es tan bueno que no sea reservado ni a su nombre. Bueno, en este tema de la maternidad divina de nuestra Madre Santísima, es un tema, como dijo Ricky, muy profundo. Y para hablarse en una hora, pues nada más se dan como algunas lucecitas. Y esto es como para un retiro completo, ¿no? Hablar de nuestra Madre Santísima en su maternidad. Y como dijo Ricky, pues nada más es lanzar esta pequeña curiosidad divina de conocer más de nuestra Madre Santísima, aquello que no se ha explicitado completamente, pero que en la obra de la Divina Voluntad nos muestra un regalo bellísimo, cómo ella es en Dios y cómo Dios la dota de toda gracia divina. Bueno, algo importante, para comenzar, Jesús le dice a Luisa: mi madre es única en mi mente y única en la historia. ¿Sí? Empezando por aquí, es decir, nadie la ha igualado ni la va a igualar. También dice algo importante. Dice: mi Madre Santísima es un solo eslabón con la Trinidad. Un solo eslabón. Ella, desde su humanidad y divinizada con la Trinidad. ¿Sí? Entonces, estas dos frases que son importantes, porque muchas personas piensan que igualamos a Luisa con nuestra Madre Santísima y que empieza aquí a haber un debate en esto, ¿no? Cuando empezamos a hablar de que Luisa también se le ha dado como a todos nosotros, este don de ser madres para Jesús y para las almas. Sabemos esto, que ahorita vamos a ver cuáles son estas características que son exclusivas de nuestra Madre Santísima y otras que también nos las hereda para que nosotros podamos vivir el don divino en la plenitud. Bueno, primeramente, para poder entender a nuestra Madre Santísima, muchas de las cositas aquí ya las mencionó Ricky, las mencionó Cristi, entonces me voy a ir un poquito rápido y voy a concentrarme en aquello que no se ha nombrado. Para entender a la maternidad de nuestra Madre Santísima es primeramente entenderla desde su nacimiento. En este volumen nos dice que ella readquirió prodigios desde su nacimiento, pero aquí dice algo importante: readquirió todos los derechos del Adán inocente. Del Adán inocente, este Adán que Dios creó con todo su esplendor, con todos los dones divinos. Aquí está nuestra Madre Santísima, ubicarla desde aquí. Desde que esta celestial niña, con tener íntegra en su alma nuestra divina voluntad, sin jamás hacer la suya, readquirió todos los derechos del Adán inocente ante su Creador. Bueno, entonces esto nos coloca a nuestra Madre Santísima como esta nueva Eva en tiempo de la creación, como debimos de haber sido todas las criaturas. En ella se cumple esta plenitud. Creo que abriste una nueva. Bien, encerró todas las maravillas y prodigios. Esta pequeña niña, así nos lo dice en el libro de la Reina, en su nacimiento, por eso es tan importante entenderla desde su nacimiento, encierra todas las maravillas, todos los prodigios juntos. Dice, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué encerró todo? Dice, no nació ella sola, la pura, la santa, la bella, la inmaculada, no, sino que junto con la celestial niñita nacía en ella mi voluntad divina, concebida ya
y encerrada en ella para formar su vida obrante. Encerrarse mi voluntad para nacer junto, servirse del órgano celestial, criatura, para obrar y formar su vida divina. Entonces, eso nos dice algo particular, que no solamente es nuestra madre con todas estas prerrogativas que tenía de ser inmaculada, bella, santa y todas las características que le podemos poner a nuestra Madre Santísima, sino que para nuestro Dios, las maravillas más grandes que encierra esta pequeña niña desde la concepción es que ella encierra su voluntad, que empieza a darle vida su voluntad, es decir, la voluntad divina ya estaba obrante en ella, actuante en ella. Siguiente. Por lo tanto, lo que Ricky nos mencionaba, se cumple lo que es la plenitud de los tiempos en ella. En este volumen se nos narra algo muy bello. Dice: se necesitó una virgen concebida, sin mancha original, inocente, santa y enriquecida por Dios con todas las gracias, para que Jesús naciera, para que el Verbo se encarnara. Se necesitó esta virgen concebida. Dice, la cual no solo abrazó todos los actos de los antiguos, como nos decía Ricky, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto de la divina voluntad, el acto potente de la divina voluntad, no solamente abraza un tiempo o un espacio, sino que toma en un puño toda la eternidad. Toma en un puño el pasado, el presente y el futuro. Esta es la potencia del alma que vive en la divina voluntad, la potencia del acto que es de Dios. Toma todos los actos de los antiguos, dice, sino que ella con los suyos los superó a todos y por eso obtuvo el descendimiento del Verbo a la tierra. Así que la Virgen completó todos los actos que se necesitaban para hacer descender el Verbo a la tierra. ¿Por qué? Porque es costumbre de la sabiduría eterna establecer los actos de la criatura para dar cumplimiento al bien que le quiere hacer ella. Se necesitaba un número de actos específicos para que el Verbo descendiera, pero sobre todo se necesitaba a una criatura que viviera el don de Dios para que tomara esos actos y los restituyera y les diera el verdadero cumplimiento, y así el llamado, la petición para que el Verbo descendiera, se cumpliera. Entonces, esto nos confirma el dogma, como ya dijo Ricky, ¿no? El dogma que se estableció en el Concilio de Éfeso, que dice, si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. Y esto se repite en varios concilios. También nos lo confirma la palabra de Dios en los evangelios. Vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Cuando nuestra Madre Santísima pronuncia el Dominus Tecum, ella siente la potencia del todo en su nada. Así lo dice, le dice nuestra Madre Santísima a Luisa. La potencia del todo, el abrazo del todo en su nada. Bien, siguiente. Entonces, nuestra Madre Santísima, con su maternidad divina, tiene una misión.
¿Cuál es la misión de nuestra Madre Santísima con este don divino que ella ya posee? Y que ahora no solamente es el descendimiento del Verbo, sino también la misión divina de nuestra Madre Santísima, que se hizo esta misión porque ella fue enriquecida de tantas gracias, que unido todo junto, lo de todas las demás criaturas celestes y terrestres jamás podría igualarla. Dice, pero esto no bastó para traer al Verbo a su seno materno, sino que abrazó a todas las criaturas, amó, reparó, adoró a la Majestad Suprema por todos nosotros. Todos los que no reconocieron al Verbo encarnado, todos los que no fueron a adorar a Jesús, nuestra Madre Santísima, estábamos encerrados ahí todos, y en ella se cumple su misión. De la misión de Madre del Verbo tenía que abrazar todo y sobrepasar todo para poder dar ese bien que posee. Debe ser como un verdadero sol. ¿Qué significa ser un verdadero sol? Significa ya no vivir más de tierra. Nuestra Madre Santísima en ningún momento vivió vida humana, vida terrena. En ningún momento buscó una santidad o perseguir una virtud terrena. Ella fue elevada a las alturas, al sol. Y ese sol divino, que así hace esta analogía a nuestro Señor, porque el sol lo que hace es dar un bien a todos lo que está abajo. Nuestra Madre Santísima fue elevada a ese nivel de la Trinidad, siendo un solo eslabón en su divinidad, para poder dar este bien a todas las almas. Por eso la divinidad se sintió raptar y en ella hizo su concepción, porque ahí estábamos nosotros, ahí estábamos en la petición de nuestra Madre. Muy bien, ¿qué viene aquí? El germen de la fecundidad paterna en un movimiento divino. Y a lo mejor ustedes se van a preguntar, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto que nuestra Madre Santísima llegó a tener este don de la maternidad divina? ¿Cómo fue que nuestro Señor se movió en ella para poder darle estas gracias divinas? Y vamos a conocer ahorita a través de el movimiento divino cómo se mueve también en nosotros para darnos también la gracia divina del don divino que nos lo quiere dar ahora a toda el alma que decida vivir en la divina voluntad. Fíjense bien, dice, esto hice en la obra de la redención. Para poder elevar a una criatura, concebir a un hombre Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de ponerla en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Como ya habíamos dicho, la elevó Dios en la divinidad, siendo un solo eslabón con la divinidad, para darle este germen, el germen de la fecundidad paterna. Y vamos a ver cómo funciona el germen de la fecundidad paterna y cómo hay una analogía tan hermosa cuando el Padre engendra al verbo para que después sea encarnado, y cómo hay una analogía tan hermosa que hace algo parecido con nuestra Madre Santísima para darle el don de la divina voluntad, actuante desde pequeña. Dice, así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, esto dice Jesús, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal, de la fecundidad paterna me concibió, en su seno virgen, sin obra de hombre,
la Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Fíjense qué maravilla. Bueno, esto a mí se me hace como la maravilla de las maravillas. Ya me quedan 5 minutitos. Es rápido. Sí, rapidísimo. Nuestro Padre Celestial le da su germen divino de la misma manera en que genera, de la misma manera dice que generó en su seno, sin obra de mujer, se genera el Verbo. Así también nuestra Madre Santísima, en este mismo movimiento divino, ¿sí? Fíjense, sin que participara el hombre, viene el Verbo. Qué maravilla, ¿no? Siguiente. Entonces, la fecundidad divina se concibe al hombre Dios, pero no solamente esto, sino aquello que nuestro Dios quedó raptado en ella, que no solamente fue el Verbo al que concibió, sino que también a la generación de las almas en Jesús. Y esto es lo que nuestra Madre Santísima hacía para que este germen de la fecundidad divina tuviera vida. Dice, ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre, y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como el generarme el Padre al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. ¿Se fijan? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cómo el movimiento de la Trinidad, de lo que sucedió en la eternidad, se repite en ese acto continuo para que nosotros podamos generarnos en modo divino ahí en el seno de nuestra Madre Santísima, donde concibió a Jesús. El movimiento de Dios. Lo que se hizo al principio de la Santísima Trinidad se hizo en nuestra Madre Santísima, ¿no? Y luego se hace en nosotros también. Y se hace en nosotros. En nosotros ya está hecho. En nosotros ya está hecho. Cuando Jesús, cuando nuestra Madre Santísima concibió a Jesús, ese movimiento divino, ahí procedimos también todas las criaturas. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Eso. Generar, Que le den 10 minutos para que nos digan. generar los actos. Exacto. Generar los actos, exacto, generar los actos divinos. Desde que nacemos. Tenemos que entrar a poseer el don para hacer nuestro lo que ya es. Exacto. Ya lo traemos. Nomás hay que hacer. O sea, lo traemos en potencia. Hay que hacerlo en acto. Hay que conocer el don divino, para que esto proceda el movimiento de Dios, continúe este movimiento de Dios como procedió desde el ave eterno. Gracias. ¿Sí? No sé si me queda un poquito más. Bueno, entonces, Por eso en el Evangelio se dice, serán hermanos, hermanas y madre. ajá, Madre, ¿sí? así es. Hace mi voluntad. Exactamente, así es, Padre. Entonces, bueno, no sé qué tanto me queda, pero 2 minutos. ¿Qué la hizo digna para ser madre de Dios? ¿Qué la hizo digna para ser madre de Dios? Lo que lo hizo digna nuestra Madre Santísima es que su vida la comenzó con nuestra voluntad, la siguió y la cumplió. Es decir, que ningún acto de su vida aquí en la tierra la hizo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo fue esto? Que desde que comenzó, desde que cumplió
Dice, en cada pensamiento suyo, palabra, respiro, latido, movimiento, paso de nuestro querer, desahogaba sobre ella y ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno obrante en ella. Este movimiento de darle a Dios todos nuestros actos, nuestro pensamiento fundido en Dios para que Dios desahogue los bienes divinos. Esto es lo que ahorita también Ricky me dijo, me hizo falta esto. Dice, así que tú dilo. Y esto es importante. Me sopló bien porque dijo, nos hace falta mencionar que el don de Dios está ahí para que nosotros lo hagamos vida. Nuestra Madre Santísima nos heredó esto en su maternidad y nosotros tenemos que tomarlo. Entonces, hacer la voluntad de Dios como la hace Dios en este movimiento, ¿se fijan? Es un movimiento que no debemos de truncar, que debemos de decidir entrar a vivir la divina voluntad para seguir este movimiento de Dios y tenga verdadero cumplimiento en nosotros para Dios. Fue el punto más alto, más sustancioso, más necesario para mi mamá. Si quieres obtener el suspirado fiat, nos lo dice a nosotros, debes llegar a esto, de hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Es necesario poseer el bien para darlo. ¿Sí? Nuestra Madre Santísima quiere darnos todo lo que ya está en ella, ¿sí? ¿Qué pasa? Necesitamos poseer el bien. Necesitamos arrimarnos a nuestra Madre Santísima para obtener este bien divino. Y nuestra Madre Santísima, para poder darnos este bien divino a todas las criaturas, como madre, ella primero tuvo que poseerlo en plenitud, ¿sí? Tiene virtud de pedirlo y darlo, porque poseía en plenitud la vida divina desde su nacimiento. Pero acuérdense que Luisa también lo obtuvo pasando de los modos humanos a los modos divinos y tomó la herencia de nuestra Madre Santísima para continuar en este movimiento de Dios que es la plenitud y lo que tanto quiere Dios desahogar su amor en nosotros, ¿sí? Y bueno, esto ya terminó con esto. Lo que es más necesario para obtener un bien tan grande como es el reino de mi fiat divino es mover a Dios para hacerlo decidir, dar mi voluntad divina reinante en medio a las criaturas. Cuando se mueve Dios y decide, todo supera y vence aún a los mismos males. Y la otra cosa necesaria es que la criatura que lo busca y ruega a Dios, el dar un bien tan grande, debe poseer en ella la vida del reino que pide para las otras criaturas, la herencia de nuestra mamá.